Está Vanegas Castro Fabio Andrés. Él es retirado, ingeniera. Ingeniera Vanegas no está en la carrera. Muchísimas gracias. Lo sigo teniendo en mi lista y al lado dice retirado y lo sigo llamando. Voy a eliminar de una vez. Ok. Vamos con Cardona Machicado Freddy. Firme, ingeniera. Flores Medinaceli Percy Andrés. Firme, ingeniero. García Ceballos Cristian Fernando. Firme, ingeniera. Perfecto. Guardia Montero Carlos Paul. Firme, ingeniera. Gutiérrez Justiniano José Lorgio. Okay. Gutiérrez López Fabio Alejandro. Firme Gutiérrez López, ingeniera. Ingeniera, Gutiérrez Lorgio me escribió que ahorita no pueden conectarnos a la clase por su internet, pero está tratando de entrar. Muchísimas gracias. Guzmán Cuellar Adriana. Firme, ingeniera. Herrera Choque David. Firme, ingeniera. López Arancibia Sandra. Firme, ingeniera. Silla Garnica Elian Mario. Firme, ingeniera. Martínez Crespo Juan Domingo. Firme, ingeniera. Martínez Galarza Jocelyn Naomi. Firme, Inge. Padilla Cruz Natalia. Firme, ingeniera. Perfecto. Palaguerra Carrillo. Firme, ingeniera. Pérez Cruz. Firme, ingeniera. Ramos Salazar. Firme, ingeniera. Rocha Pacaje. Firme, ingeniera. Rosel Brizuela. Firme, ingeniera. Lazar Gutiérrez. Firme, ingeniera. Salazar. Sandoval González. Firme, ingeniera Sandoval. Olga Coca. Firme, ingeniera. Talavera Camacho. Firme, ingeniera. Angelina Ruiz. Firme, ingeniera. Toca Colque. Firme, ingeniera. Vázquez Saucedo. Firme, ingeniera Vázquez. Perfecto. Villagómez Paz. Firme, ingeniera. Villarroel Buchapi. Zambrana Alejandro. Firme, ingeniera. Zárate Díaz. Firme, ingeniera. Rosa Guzmán. Firme, ingeniera. Paco Quispe. Firme, ingeniera. Perfecto. Pues, un segundito enseguida. Ingeniera, disculpe. Dígame. Recién me estoy incorporando, va a disculpar, Gutiérrez Justiniano. Gutiérrez Justiniano. Está bien, su compañero ya me indicó que tenía problemas con Sí, internet. Ya muchas está. gracias. Gracias, ingeniera. De nada. Enseguida les comparto mi pantalla. Un momento. Ok, vamos a
Ya se inició la grabación, muchas gracias. Vamos a repasar un poco en lo que nos quedamos ayer. Les dije que traigan, bueno, que estén preparados para trabajar, porque en la clase vamos a determinar lo que es la evapotranspiración, en este caso a través del balance hídrico. Pero primeramente vamos a repasar lo que habíamos visto en la clase de ayer. Entonces ayer habíamos determinado lo que era el valor de la, ¿dónde está? De la evapotranspiración, en este caso, mediante el método de Thorwald, ¿no? Bueno, habíamos visto cómo determinar la evapotranspiración potencial a través del primer método, que es el método de Thorwald. Y ya lo habíamos realizado en clases, ¿no? No estaba muy complicado. Habíamos hablado también de lo que es la evapotranspiración, en este caso real. Habíamos dicho cuál era el concepto. Habíamos dicho que también se llama evaporación actual o efectiva. Y es la evapotranspiración, perdón, que ocurre en situaciones reales de cultivo o coberturas en el campo, ¿no? Habíamos dicho que es difícil de cuantificar porque yo necesito condiciones climáticas, bueno, debido a las condiciones climáticas, perdón, y debido a que necesito datos de requerimiento de agua de los cultivos. Y también necesito la magnitud de reserva de agua en el suelo. De todas maneras, se puede estimar la evapotranspiración real a través de uno de estos métodos. También hemos visto aquí un método conocido, ¿no? Ya hemos utilizado el método de Thorwald para determinar o para calcular lo que es la evapotranspiración potencial. Y bueno, aquí Thorwald Matter, que es otro autor, nos da una metodología muy buena para calcular lo que es la evapotranspiración real. Entonces, habíamos tocado ese método, ¿no? Aunque también habíamos visto otro tipo de métodos de evapotranspiración real, como por ejemplo este método de Budico, donde teníamos simplemente dos factores, dos variables dentro de la ecuación. En este caso, la precipitación y la evapotranspiración potencial, ¿no? Entonces, en base a estos dos parámetros, este método determina la evapotranspiración real mensual utilizando lo que son funciones hiperbólicas, ¿no? El tangente hiperbólico, el coseno hiperbólico, el seno hiperbólico. Habíamos visto este método, que es el método que más nos interesa en este momento, que es el método de Thorwald Matter. Bueno, ¿qué habíamos dicho respecto a esa metodología? Habíamos dicho que era un método basado en lo que es la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, ¿no? Basado también en lo que es la evapotranspiración potencial y también la lluvia, ¿no? Entonces, en este caso, esta metodología tiene como datos de entrada, capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, evapotranspiración potencial y lluvia. Y ya les había dicho que se fijen en cuáles son los parámetros de entrada de las diferentes ecuaciones para ver qué tan precisas o qué tan confiables son, ¿no? Entonces, hemos visto que algunas metodologías solamente ocupan datos, bueno, sí, solamente necesitan datos de temperatura. Y en ese caso habíamos visto que no era tan confiable, ¿no? Por los pocos parámetros que tiene ese método. Ahora, este método ya tiene lo que es la capacidad de almacenamiento de agua del suelo, que habíamos dicho que es un parámetro muy importante. También toma en cuenta lo que es la evapotranspiración potencial y la lluvia,
Entonces, es un buen método. ¿Qué más nos permite el método de Torwitt-Mather al realizarlo? Nos permite establecer los excedentes y los déficits de agua a nivel mensual. Es decir, me va a decir en qué meses existen excedentes de agua para que yo pueda aprovecharlo mediante, bueno, para riego, por ejemplo, para abastecimiento de agua, o simplemente para almacenarlo y usarlo en los meses en los cuales yo tengo déficits de agua. Ahora, la evapotranspiración real vamos a obtenerla por esta metodología a través de un balance hídrico, en este caso de paso mensual. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, el balance hídrico tiene varias aplicaciones, primeramente, por ejemplo, en la planificación del aprovechamiento de los recursos hídricos, en la predicción de lo que son inundaciones y sequías, en la identificación de periodos de déficits y excedencia de agua en los cultivos, y en la determinación, por ejemplo, de calendarios agrícolas. Esto depende, bueno, tomando en cuenta lo que es la parte agronómica. Porque obviamente en la parte agronómica yo voy a necesitar saber en qué meses no tengo agua para poder regar o para poder hacer un riego complementario, ¿no? De tal manera de que cuando tengo meses húmedos o lluviosos, bueno, no me tengo que preocupar por el agua, pero en los meses secos, bueno, tengo que hacer un riego complementario, tengo que darle agua a través de un sistema de riego. Y obviamente para otras aplicaciones, ¿no? Nos habíamos quedado en esa parte, en el análisis de lo que es el balance hídrico mensual, ¿no? Habíamos empezado diciendo obviamente esto es un balance a paso mensual. Nosotros vamos a tener datos de precipitación y en este caso de evapotranspiración potencial. Si no tenemos el dato de la evapotranspiración potencial, lo tenemos que calcular mediante el método de Torwitt, por ejemplo, o cualquier otro método que ustedes quieran. En este caso yo tengo estos datos, entonces. Habíamos dicho que si la precipitación es mayor a la evapotranspiración potencial, entonces significa que no tengo déficit en ese mes. Significa que tengo muchísima más agua que la evapotranspiración potencial, que es lo máximo que puede evapotranspirar una planta. Por lo tanto, en este caso, la evapotranspiración real es igual a la evapotranspiración potencial, ¿no? Solamente en ese caso. ¿Alguna duda hasta ahí? Antes de que entremos a los ejercicios. ¿No? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Seguro? Adelante. ¿Todo claro? Ok. Si tienen alguna duda es simplemente encender su micrófono, ¿no? Vamos a trabajar en una planilla, entonces, si no les queda claro este inciso, o sea, si realmente no entienden que si la precipitación es mayor a la evapotranspiración potencial, la evapotranspiración real es igual a la evapotranspiración potencial, si no entienden esta parte no van a entender lo posterior y menos van a poder hacer los ejercicios, ¿no? Por mí no hay problema de repetirlo 100 veces hasta que realmente puedan encontrarle lógica a esa relación. No hay ningún problema por mí. Por eso les pregunto, si alguien no entiende, por favor dígamelo para que yo lo vuelva a repetir, tal vez de otra manera, o algún ejemplo tal vez cotidiano, o un ejemplo absurdo para que lo entiendan, para que podamos avanzar todos juntos. No tenga miedo de preguntar, si alguien no entiende es normal, realmente todos aquí estamos aprendiendo. Pero sí me interesa que apliquen la lógica y que realmente entiendan estas ecuaciones. Como les dije ayer, a mí me interesa mucho saber, bueno, más que cómo sepan resolver el ejercicio, seguir los pasos, me interesa saber cómo razonan, ¿no? Ingeniería no es algo, bueno, al menos en la parte de ideología no es nada mecánico. Realmente la lógica juega un papel muy importante. Entonces, por eso quiero que lo tengan todo esto claro.
Una vez más, ¿está todo claro hasta ahí? Sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Pasamos entonces. Ahora, en este caso, si la precipitación, si lo que llueve es mayor a la evapotranspiración potencial, en este caso el aumento de humedad del suelo va a ser igual a la precipitación menos la evapotranspiración potencial. ¿Qué significa? Obviamente, la evapotranspiración real va a ser igual a la evapotranspiración potencial porque está lleno de agua, el suelo está saturado totalmente y está lloviendo aparte. Entonces, lo que sobre de agua, en este caso que es la precipitación, lo que cae menos la evapotranspiración potencial, que es lo que vuelve a la atmósfera, lo que sobre de agua se va a ir a almacenar en el suelo, ¿no? En este caso se va a ir a la parte de 2 centímetros, 3 centímetros, etcétera, en el subsuelo, a no ser que esté saturado el suelo. Imagínense, si llueve 100 milímetros, ¿no? Y evapotranspira 50 milímetros. Ahora, me queda 50 milímetros, esa cantidad de lluvia, y el suelo solamente tiene una capacidad de almacenamiento de 50 milímetros. Es decir, ustedes saben que en el suelo existen espacios porosos que pueden estar o llenos de aire o llenos de agua, ¿no? Entonces, imagínense que el suelo ya está totalmente saturado, es decir, lleno de agua. ¿Y dónde van a ir esos 50 milímetros? Van a escurrir, ¿no? No se pueden ir al subsuelo porque el suelo está ya saturado, no hay dónde le entre 1 milímetro más de agua. No puede evapotranspirar porque lleva evapotranspirado todo lo que necesitaba. Entonces, esa humedad va a ir, obviamente, al almacenamiento del suelo, pero si está ya saturado el suelo, si ya está totalmente lleno de agua, bueno, va a producirse lo que es escorrentía. El agua tiene que escurrir superficialmente, no le queda otra opción. En el segundo caso, si la precipitación es menor a la evapotranspiración potencial, es decir, yo tengo 80 milímetros de agua en el mes que llovió y en el mes bueno, he calculado la evapotranspiración potencial, que es lo máximo que podría evapotranspirar mi cuenca en las mejores condiciones cuando no le falte agua, y esto tiene un valor de 100 milímetros. No me alcanza, ¿no? Tengo 80 milímetros de lluvia, ¿de dónde voy a obtener 20? Bueno, en ese caso, sí, el suelo, que en este caso sería la reserva, tiene, por ejemplo, 20 milímetros, entonces yo tomo los 80 milímetros de la precipitación más los 20 milímetros del suelo y ya voy a poder evapotranspirar todo lo que yo requiera, ¿no? Entonces, en ese caso, la evapotranspiración real va a ser igual a la precipitación, es decir, a todo el agua que yo pueda obtener de la lluvia, más la reserva, más toda la cantidad de agua que yo puedo sacar a través de las raíces. A eso va a ser igual la evapotranspiración real. En este caso, ¿no? Cuando la precipitación es menor a la evapotranspiración potencial. Y en este caso, si la reserva, como les decía, de humedad del suelo es muy grande y me alcanza para rellenar o alcanzar la evapotranspiración potencial, en este caso la evapotranspiración real va a ser igual a la evapotranspiración potencial, ¿no? Solamente si la reserva de humedad del suelo es grande y me alcanza para completar la evapotranspiración potencial. En este caso, la reserva del suelo, lo que queda en el suelo, va a ser igual a la evapotranspiración potencial menos la precipitación. En este caso, ¿por qué estoy poniendo evapotranspiración potencial? Porque aquí estoy diciendo que la evapotranspiración potencial es igual a la real, ¿no? Si fuera diferente, bueno, aquí en vez de evapotranspiración potencial tengo que colocar la real. Entonces, aquí la reserva del suelo va a ser igual a lo que es la evapotranspiración potencial menos la precipitación. ¿Por qué lo estoy restando de esta manera? Y no de esta manera como está aquí, precipitación menos ETP. Porque aquí la precipitación es menor que la evapotranspiración potencial, ¿no? Entonces es menor, entonces por eso está en este orden. La evapotranspiración potencial es mayor que la precipitación, entonces por eso lo estoy colocando en ese orden, en esa fórmula. Ahora, si la reserva de humedad del suelo es insuficiente para satisfacer la evapotranspiración potencial, en este caso obviamente la evapotranspiración real va a ser menor, no va a alcanzar el valor máximo, su valor óptimo de evapotranspiración potencial, y en este caso la evapotranspiración real va a ser igual a la precipitación más la humedad del suelo, ¿no? Todo lo que yo pueda obtener de la precipitación y del suelo, todo lo que pueda sacar, a eso va a ser igual a evapotranspiración real.
no va a llegar a la evapotranspiración potencial porque la reserva de humedad del suelo es insuficiente, pero va a tener un valor un poquito más alto, ¿no? Cercano a la evapotranspiración potencial. Y en este caso voy a tener déficit, ¿no? En el anterior ejemplo tenía lo que era escorrentía, es decir, yo tengo lo que son excedentes, porque obviamente la precipitación es mayor a la ETP, y si la humedad del suelo aumenta hasta saturar lo que es el suelo, vamos a producir escorrentía, que son excedentes. En este caso yo lo que tengo es déficit, ¿no? Porque no me alcanza el agua para que evapotranspire en mi cuenca todo su potencial. Entonces, en este caso, el déficit mensual va a ser igual a la diferencia entre la evapotranspiración potencial menos la evapotranspiración real. Ese es el déficit, ¿no? Lo que me ha faltado para llegar a la evapotranspiración potencial. Y como última recomendación, no olviden que la evapotranspiración real siempre va a ser menor o igual a la evapotranspiración potencial. Ya les había dicho ayer y les repito hoy día. No voy a hacer que alguien me saque una evapotranspiración real mayor que la evapotranspiración potencial. Ahí su ejercicio va a valer 0 porque ahí su razonamiento es, bueno, es nulo, se podría decir. Ahí no entendieron realmente lo que es el balance hídrico o los conceptos de evapotranspiración potencial y real. Y ya lo estamos repitiendo varias clases. Entonces, por favor, no se olviden esa parte de que la evapotranspiración real siempre va a ser menor o en el mejor de los casos igual a la evapotranspiración potencial. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, vamos con el ejercicio. Entonces, bueno, vamos a ver esa tablita también antes de entrar al ejercicio que ya habíamos visto ayer, perdón, esta gráfica, donde aquí están graficados los valores de la precipitación media mensual. También está graficado la evapotranspiración potencial, que es la que está con rojo. Y en verde yo tengo lo que es en verde está la evapotranspiración potencial y en rojo está la evapotranspiración real, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hay excedentes, la evapotranspiración potencial va a ser igual a la evapotranspiración real, ¿no? Inclusive la evapotranspiración potencial, bueno, la real es igual a la potencial hasta mayo, porque hasta este mes todavía existen algunas reservas de agua en el suelo. Ya más adelante ya no alcanza la reserva de agua en el suelo y como ya no hay lluvia, entonces ya tengo déficit, ¿no? Entonces la evapotranspiración real sigue este curso, ¿no? Aquí obviamente como el suelo, en este punto ya casi no tiene reservas el suelo, aquí ya el suelo no tiene nada de agua ni de reserva. Entonces por eso el valor de la evapotranspiración real es igual a la precipitación, porque es el único lugar donde puede sacar agua de la evapotranspiración, perdón, de la precipitación, ¿no? Entonces, por eso aquí la evapotranspiración real coincide con la precipitación porque el suelo no tiene agua, ¿no? No tiene nada almacenado. Lo único que puede evapotranspirar es lo que cae de lluvia. Entonces, por eso sigue esta forma. Ya en este punto, la lluvia ya alcanza para que yo pueda tener un poco, en este caso, de, bueno, excedentes, ¿no? Pero en estos meses en los que están más lluviosos, por ejemplo, noviembre, diciembre, etcétera. En este caso ya tengo más excedentes y aquí en este punto ya la evapotranspiración real es igual a la evapotranspiración potencial, ¿no? Significa que ya está empezando otra vez la cuenca a estar saturada. Okay, vamos a ver entonces ese ejercicio. Por favor, saquen preparen sus hojas electrónicas y cada uno va a realizar lo que es el balance hídrico por este método.
Les voy a pasar una hoja electrónica por medio del chat donde están todos los datos. Y a partir de esos datos, que son precipitaciones medias mensuales, creo que también son datos de evapotranspiración potencial para que no tengan que calcular eso más. No, les voy a dar solamente datos de precipitación. Bueno, entonces, en la hoja electrónica van a tener que calcular lo que es la evapotranspiración real mensual y anual. Van a tener que calcular los excedentes mensuales y anuales y los déficits mensuales y anuales, ¿no? Entonces les voy a dar toda la información que necesitan. Como solamente tienen menos de una hora, van a hacer solamente la evapotranspiración potencial, se las voy a dar como dato, no hay problema. Entonces, en base a la precipitación y la evapotranspiración potencial, quiero que me realicen este balance hídrico a paso mensual, ¿no? Y que obtengan el valor de la evapotranspiración real mensual y también la evapotranspiración real anual. Que obtengan los excedentes, cuánto va a haber de excedente de agua en cada mes, y el anual, y también los déficits, ¿no? Si va a haber algún déficit en el mes. Se tienen que concentrar mucho para realizar esta tabla, porque tienen que utilizar todas estas ecuaciones, ¿no? Y tienen que empezar pensando. ¿Precipitación es mayor a la evapotranspiración potencial? Sí. Ah, bueno, estoy en el caso A. ¿No? Bueno, estoy en el caso B. Ahora, en el caso A, por ejemplo, H, por ejemplo, va a saturar el suelo, va a quedarse como reserva, va a producir escorrentía o solamente con almacenamiento. Entonces, tienen que estar pensando en cada una de estas situaciones. Entonces, les aconsejo que se concentren muchísimo. Este trabajo en clases va a tener, bueno, una calificación especial. Entonces, les paro de compartir mi pantalla y les voy a enviar la hoja electrónica para que trabajen. Hasta que vaya abriendo la hoja, si alguien tiene alguna duda, por favor, me dice. Ok, entonces en el chat voy a enviarles la hoja electrónica con la cual tienen que trabajar. Listo. Entonces ya les envié lo que es la planilla electrónica y voy a compartirles mi pantalla para que vean los datos que contiene esta planilla. Listo. Segundo, les envié otra planilla. Por favor.
Ok, entonces ya lo tienen en los mensajes, lo que es la planilla en Excel con la que ustedes tienen que trabajar. Voy a compartirle mi pantalla para que ustedes puedan ver lo que les he enviado y lo que tienen que realizar. Ok. Entonces, lo que tienen que hacer es este balance hídrico, ¿no? Mediante el método de Torr-Waite-Matter, que en este caso van a obtener datos de evapotranspiración real y obviamente los excesos y los déficits, si es que existirían de manera mensual y anual. ¿Qué datos tengo de entrada? Tengo la capacidad de almacenamiento de agua del suelo, es decir, cuál es la cantidad máxima de agua que acepta el suelo. El suelo me va a aceptar 100 milímetros, ¿no? Eso significa que a partir de los 101 milímetros va a escurrir 1 milímetro de agua, ¿no? Superficialmente. Entonces, eso es lo máximo que puede almacenar de agua en el suelo. Esa es la capacidad de almacenamiento de agua. Y tengo los datos también o los valores de precipitación y evapotranspiración mensual, ¿no? Para los 12 meses del año, tengo datos de precipitación media mensual y tengo los datos de evapotranspiración potencial también mensual, ¿no? Media mensual. Y bueno, basados en estos dos datos, quiero que realicen el balance hídrico y me obtengan lo que es la evapotranspiración real y los demás parámetros, ¿no? Los excesos y los déficits que existieran en cualquiera de esos meses. ¿Alguna consulta, alguna duda antes de que empiecen a trabajar? Tenemos que encontrar la real. Sí, tienen que determinar lo que estaba en lo que les decía en la diapositiva. Por favor, vamos a ir hasta el final. Realizar el balance hídrico por el método de Torr-Waite-Matter y determinar la evapotranspiración real, mensual y anual, determinar los excedentes, mensuales y anuales, y los déficits, tanto mensuales como anuales. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Ingeniera, Adelante. en el caso del mes de enero, febrero, marzo, en el mes de mayo, la precipitación y la evapotranspiración mensual son iguales. ¿Qué, qué fórmula llegamos a usar si son iguales? Porque en la fórmula que está en el PDF está diciendo si la precipitación es mayor a la evapotranspiración y la otra fórmula es si la precipitación es menor, pero no dice ninguna si es igual. O también en el caso de que la precipitación sea mayor, nos da un dato de que la ETR es igual a la ETP. Ok, Pues, perfecto. ¿qué fórmula podríamos usar en ese mismo mes? Perfecto. En este caso, en el que dice su compañero, mi consejo es que llegue a ese mes, ¿no? Va a hacer su balance hídrico y bueno, en este caso tienen que, bueno, si la precipitación es igual a la evapotranspiración potencial, entonces significa que la evapotranspiración real es igual a la potencial, ¿no? Con la lluvia usted puede, por ejemplo, suplir todo lo que necesita de la evapotranspiración potencial. Es decir, llueve 100 milímetros, yo necesito evapotranspirar 100 milímetros. Entonces, evapotranspiro los 100 milímetros. Si tengo 100 milímetros de lluvia, ¿por qué no? Entonces, yo puedo obtener el agua de ahí directamente. Lo que sí tenga un poco de cuidado y cuando llegue ese mes, vea cómo está la capacidad de almacenamiento del agua en el suelo para este mes, ¿no? Porque puede que necesite, por ejemplo, puede que ocurra escorrentía, puede que se mantenga igual. Entonces, solo le doy como este pequeño consejo, pero en la parte de precipitación y evapotranspiración potencial, si son iguales, entonces la evapotranspiración potencial es igual a la evapotranspiración real. ¿Alguna otra consulta?
Ok, entonces, si no hay más preguntas, si tienen alguna duda, cuando hagan el ejercicio, solamente encender el micrófono y los que resuelvan me lo mandan por mensaje privado, ya saben. O inclusive lo voy a mandar, no, me lo mandan por Teams. Voy a subir una tarea que va a vencer de aquí a 45 minutos sobre esto, ¿no? Sobre el balance hídrico, para que me lo suban al Teams directamente y quede registrado. Me lo suben hasta donde hayan llegado, ¿ok? Entonces les dejo trabajar tranquilos.
Ingeniero, una consulta. ¿Cómo está? Adelante, dígame. Justamente en el paso donde dice, si la reserva de humedad del suelo es insuficiente para satisfacer la ETP, ¿a qué se refiere con eso? Porque ya saqué las H o sea, de todos los meses, las ETR también de todos los meses, y luego de eso en la diapositiva, eso es lo que me sale, dice, si la reserva de humedad del suelo es insuficiente para satisfacer la ETP, ¿a qué se refiere con eso? Porque justamente ya aparece que la ETR es menor que la ETP, o sea, la ETP es mayor, y también la segunda ecuación dice ETR, que sería la P más la humedad, y bueno, perdón, que es la capacidad de almacenamiento. Tengo que volver a sacar las ETR. Bueno, en este caso usted está en la opción B, ¿no? ¿Estoy correcta? La precipitación es menor a la ETP. Exacto. Ok, bueno, en este caso, si la precipitación es menor a la evapotranspiración potencial, la evapotranspiración real va a ser igual a la precipitación más la reserva, o sea, pero la reserva de agua del anterior mes. No sé si hasta ahí estamos claros. Por ejemplo, en el suelo le ha quedado 20 milímetros, entonces esa es su reserva de agua. Entonces, para el siguiente mes, esos 20 milímetros usted puede utilizar junto con la precipitación para llegar al valor de la evapotranspiración potencial. Esa sería la evapotranspiración real, ¿no? La precipitación más la reserva del suelo. Entonces, usted dice si la reserva de humedad del suelo es insuficiente para satisfacer la ETP. Eso significa que la evapotranspiración real es menor a la evapotranspiración potencial y usted, usando la precipitación y la reserva del suelo, no alcanza para llegar a la evapotranspiración potencial. Entonces, si usted no alcanza para llegar a la evapotranspiración potencial, la precipitación más la reserva del suelo va a ser igual a la evapotranspiración real. Y en ese caso, bueno, ahí tenés el inciso 2, ¿no? A eso se refiere si la reserva de humedad del suelo es insuficiente. Si no le alcanza para llegar a la evapotranspiración potencial con la reserva del suelo, no hay ningún problema. La evapotranspiración real va a ser igual a la precipitación más la reserva, que es lo que le acabo de explicar. Y obviamente la evapotranspiración real va a ser menor a la evapotranspiración potencial. No sé si ya le quedó Entonces, claro. perdón, como primero entonces uso la fórmula, la de ETR igual a la P más H, porque justamente también en el inciso B dice o sea, la primera ecuación dice ETR, que es la P más la reserva. Y lo que yo entendí, dice, si la reserva de humedad del suelo es grande, significa que ETR igual a ETP. La reserva Exacto. sería la ETR. La reserva de humedad del suelo sería H. O sea, lo que quiere decir el inciso B es que si usted con los 80 milímetros de lluvia, digamos, y los 20 milímetros de H, que es la reserva del suelo, da como lugar 100 milímetros, ¿no? Imagínense que esa es su evapotranspiración potencial. Entonces, en ese caso le alcanza y la evapotranspiración real es igual a la potencial. A eso se refiere. O sea, que para que la reserva la sumo, bueno, la reserva que en este caso, en este problema es 100, y luego la P, por ejemplo, en el mes de enero sería 100 más 77. Exacto. ¿Cuál es la condición que tiene que cumplir para que yo no tenga que volver a realizar la otra ecuación que sea la de ETR igual a P más H? ¿Cuál es esa condición? La de éter igual a P más H. Bueno, usted siempre va a tener que aplicar esa condición si la precipitación es menor a la evapotranspiración potencial. En todos los meses donde la precipitación sea menor, es decir, por ejemplo, en junio, en julio, en agosto, va a tener que aplicar esa ecuación en la opción B, donde la evapotranspiración real va a ser igual a la precipitación más la reserva de humedad del suelo del mes anterior. Solo en ese caso, en todos esos casos, va a tener que utilizar esa condición. No sé si alguien tiene alguna consulta o alguna duda. Tienen que empezar por eso, ¿no? Ven su tabla. En el mes de enero, la precipitación es mayor que la evapotranspiración potencial, ¿no? Entonces estoy en el inciso A. Y ya voy con los siguientes puntos. Ahora, para el mes de junio, para el mes de julio, ahí puedo ver que la precipitación es menor que la evapotranspiración potencial. En ese caso estoy en el inciso B.
Entonces voy punto por punto. Veo, la reserva de humedad del suelo es grande y me alcanza para que la evapotranspiración real sea igual a la evapotranspiración potencial. Sí, si es así, la reserva del suelo es evapotranspiración potencial menos la precipitación. No, si no es así, si la reserva de humedad del suelo no me alcanza para satisfacer la evapotranspiración potencial, entonces ahí la evapotranspiración real va a ser igual a la precipitación más la humedad del suelo, y en ese caso voy a tener déficit, ¿no? Y el déficit va a ser la diferencia entre la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real. De esa manera tiene que ir, pero primero fijándose en esos dos valores, ¿no? De la precipitación y de la evapotranspiración potencial. Cualquier otra consulta, por favor, es solamente encender su micro. Ingeniera, la reserva del suelo para todos los meses de 100, entonces. No, la reserva, aquí yo tengo lo que es en los datos, decía la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, ¿no? Decía eso. Eso significa que para el primer mes, en este caso para el mes de enero, yo estoy empezando con 100 milímetros en el suelo. Eso significa. O sea, el suelo solamente puede almacenar hasta 100 milímetros de agua. Entonces, en el primer mes, en el mes de enero, la reserva va a ser 100, que es un mes húmedo, ¿no? Entonces, ese dato va en esa tabla, en la reserva en este caso. Entonces, como dato extra, en en su ejercicio decía la capacidad de almacenamiento de agua del suelo H es igual a 100. Esa es la reserva, pero del primer mes, solamente del primer mes. Y a partir de febrero, marzo, abril, mayo, junio, todos los demás meses, ustedes mediante el balance hídrico deben determinar si la reserva del suelo se mantiene en 100 o si baja inclusive hasta 0. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar la reserva en julio, sería 91 menos 8. En julio, bueno, es que en julio, por ejemplo, la reserva, usted no sabe cómo estaba el suelo en junio. ¿Cuál era el valor de junio? No sabe. ¿Cuál era el valor de mayo? No sabe. ¿De abril? No sabe. Entonces, por eso tienen que hacer paso por paso. En el primer mes hace, ¿no? Precipitación es mayor a la evapotranspiración. Coloca ahí debajo, por ejemplo, esa diferencia. Coloca luego la capacidad de almacenamiento del suelo o cuánto de humedad está, por ejemplo, con 100. Coloca más abajo si hay déficit, si hay excedentes, el valor de la evapotranspiración real, etc. Y ya con todos esos datos calculados, recién pasa a lo que es el mes de febrero. Y hace el mismo cálculo, ¿no? Ve si tiene excedentes, déficit, ve si, por ejemplo, el contenido de humedad del suelo se ha mantenido en 100, si he necesitado quitarle, por ejemplo, para la evapotranspiración, en este caso real, si no he necesitado. Entonces tiene que ir mes por mes. No solamente porque no sabe lo que ha ocurrido los anteriores meses. Y para saber lo que ha ocurrido los anteriores meses, tiene que ir una por una con esas condiciones que les he dado en el PowerPoint, en la diapositiva, y tienen que obtener los déficits, excedentes, la evapotranspiración real, la reserva de agua en el suelo, esos 4 parámetros para cada mes, para ver qué está pasando en la cuenca, porque todas esas variables están conectadas.
Ingeniera, disculpe, estoy un poco perdido. Por ejemplo, en el mes de enero, el déficit obviamente es cero porque es la resta entre el potencial y el real y como que P es mayor, ambos son iguales, entonces cero, ¿cierto? ¿Eso Exacto, está bien? perfecto. ¿Cuáles son sus Ahora, excedentes este mes? el excedente, ajá, eso es lo que yo me preguntaba, el excedente, la única forma con excedente creo que está cuando es el inciso B. Disculpa, ¿puedes repetirlo, por favor? En el excedente está dentro del caso cuando P es menor a ETP No, cuando P es mayor. y eso, cuando P es mayor. Entonces, o sea, yo tendría que despejar esa fórmula y ahí saco la reserva, No, bueno, porque me usted saldría en el mes de negativo. enero tiene 77 milímetros de precipitación. Estamos correctos, ¿no? Luego tiene Sí, valor de 26 milímetros de evapotranspiración potencial. Entonces, como usted sí. tiene suficiente agua, por ejemplo, de la lluvia, la evapotranspiración real va a ser igual a la evapotranspiración potencial. ¿Hasta ahí estamos correctos? Sí, Ok, sí. perfecto. Entonces sería el valor de 26. Bueno, aquí les dije que la reserva de agua en el suelo en el primer mes de enero son 100 milímetros, ¿no? Entonces, reste 77, que es el valor de la precipitación, menos los 26 de la evapotranspiración real. ¿Cuánto les sale? Me sale 51. 51, o sea, usted tiene 51 milímetros de lluvia. Ahora, esos 51 milímetros de lluvia no pueden entrar al suelo, no se pueden almacenar en el suelo, porque el suelo solamente permite almacenar 100 milímetros y en el mes de enero el suelo ya está almacenando 100 milímetros. Entonces, ¿dónde se van esos 51 milímetros de lluvia que usted tiene ese mes? Inge, ¿de dónde salió la resta de 77 menos 26? Salió de que usted tiene 77 milímetros de lluvia, está lloviendo 77 milímetros, y usted va a devolver a la atmósfera 26 milímetros a través de la evapotranspiración potencial, que es igual a la evapotranspiración real. Entonces, 76 milímetros, yo tengo 77 milímetros de lluvia, ¿no? 26 milímetros de evapotranspiración que está devolviendo a la atmósfera. Entonces, la diferencia es 51 milímetros. Ahora, esos 51 milímetros de agua que usted tiene en su cuenca, que no pueden ser almacenados en el suelo, porque el suelo ya está completamente saturado, ¿dónde se van? Porque no va a desaparecer el agua, ¿no? Ah, Los 51 milímetros. ¿Qué serían esos 51 milímetros? claro, y ese ya sería el excedente, porque ya Exacto. está, ya llegó a su potencial. Ahí tiene Y la el respuesta. 100, Bueno, los 100, por ejemplo, ah, milímetros es lo que queda en el suelo. O sea, hay 100 milímetros de agua en el suelo que están en los espacios porosos. Esa cantidad solamente puede salir del suelo a través de las plantas y a través de la transpiración de las plantas. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar yo la reserva del suelo? Cuando la precipitación no me alcance eh, bueno, para evapotranspirar lo que yo necesito, sea el potencial. Si la precipitación es menor que la evapotranspiración potencial, entonces yo voy a tomar agua de donde pueda. Voy a tomar agua de la lluvia, todo el agua de la lluvia, y voy a tomar también todo el agua o el agua que yo necesite para evapotranspirar el potencial de la reserva de agua del suelo. Entonces, para eso sirve esos 100 milímetros. Una reserva. entonces, ingeniero, entonces cuando yo llegue al punto de que P sea menor y entonces yo tengo esa reserva, así que yo utilizo lo suficiente como para que mi reserva más mi P sean igual a lo potencial. Exacto, está totalmente en lo correcto y lo entendió muy bien. Ah, ya, Perfecto. ya, creo que sí, ya lo entendí. Perfecto. Entonces, Ya la como ves, es molesto cualquier simplemente, cosa. no, pero es simplemente razonar, se ha dado cuenta, ¿no? O sea, usted solito se va a responder todo.
pero es simplemente pensar en qué está sucediendo en la cuenca, ver de dónde yo puedo tomar el agua necesaria, si no me cae de la lluvia, si no tengo de la lluvia, puede que el suelo tenga una reserva, entonces tomo todo el agua que yo pueda del suelo. Ya cuando el suelo esté seco, pues ni modo, solamente voy a tener agua de la precipitación. Ojalá me sirva para evapotranspirar todo el potencial. Si no voy a poder evapotranspirar todo mi potencial, bueno, voy a poder evapotranspirar solamente el valor de la lluvia, ¿no? La única cantidad de agua que tengo, si no hay reservas en el suelo. Entonces, por eso se va mes a mes, porque cada mes usted tiene que saber si hay excesos, si hay déficit y cómo está principalmente el suelo, ¿no? Si tiene alguna reserva ahí o no tiene ninguna reserva. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda sobre esto? Voy a poner la tarea para, bueno, lo había puesto para las 8. Voy a llevar 1 hora más porque, bueno, ya hicimos ya un mes, ¿no? Ya saben de qué manera se va manejando esto del balance hídrico. Entonces, voy a darles 1 hora más hasta las 9 para que lo puedan concluir o simplemente que me muestren hasta dónde han avanzado, porque yo quiero saber si han entendido. En este caso, si me han entendido a mí y a su compañero, que su compañero lo ha dicho excelente, ¿no? Entonces, quiero ver si me han entendido, quiero ver hasta dónde llega. Entonces, lo voy a dejar abierto hasta las 9. Y por favor, mándenme su avance. No es necesario que lo acaben. Si lo acaban va a ser increíble. Y si no, solamente su avance. No hay ningún problema. ¿Alguna otra consulta o duda antes de finalizar la clase? Inge, Adelante. ¿me escucha? La escucho claramente. Disculpe, Inge, de mi parte, la verdad, yo no le entendía este tema. Y con mis compañeros, algunos estábamos hablando y hay varios que no entienden. Y la verdad es que no sé si con usted podríamos hacer este ejercicio y ya después que nos deje otra tarea con otros datos, no importa, pero la verdad es que yo no le entendí este tema, a este último método en lo que es el práctico. Lo mismo por mi Bueno, parte, Inge. adelante, Diana. Sandoval González, creo que quería hablar, por favor. Decía que lo mismo por mi parte, ingeniera, por favor. Ok, bueno, como vieron, algunos de sus compañeros sí lo han entendido, ¿no? Porque obviamente todos pensamos de manera diferente. Entonces, yo les voy a pedir todavía que me lo suban hasta las 9 de la noche, hasta donde ustedes han entendido. Si realmente todavía les cuesta algún detalle, por favor, guíense por las fórmulas. Las fórmulas realmente está por pasos. El inciso A dice si la precipitación es mayor a la ETP, entonces voy a seguir todos esos pasos. Si la precipitación es menor a la evapotranspiración potencial, entonces tengo que seguir estos otros pasos. Concéntrense mucho, van a ver que van a entenderlo. A sus compañeros que realmente lo logren realizar, como su compañero, por ejemplo, que lo entendió a la perfección y que él solito se respondió, él seguramente va a llegar a enero, febrero, marzo, abril o alguno de esos meses. Entonces, a los que lleguen, les voy a dar puntos extras porque realmente están trabajando y les debe estar doliendo también la cabeza en clases. Los que no avancen mucho, tampoco no hay ningún problema. Voy a darles puntos extras, voy a tomar muy en cuenta esto, para las personas que están realizando la tarea, este ejercicio. A las que no hay problema, no les voy a castigar, no pasa nada, pero no van a tener esa consideración y esos puntos extras que yo le voy a entregar a las personas que realmente están trabajando. Entonces, concéntrense un poco, vean otra vez las diapositivas, envíenme hasta donde puedan su tarea hasta las 9 de la noche, por favor. Y ya después de, en este caso, el examen sería el viernes. No sé si alguien me confirma, por favor. El examen es el lunes, perdón, a las 2 de la tarde. ¿Estoy correcta? Estoy correcta, ¿no? Habíamos quedado ya ayer con eso. Por favor, me confirman el examen el día lunes 30 a las 2 de la tarde. Sí, ingeniera. Perfecto. Entonces, ya para el examen puede que no entre un balance así hídrico completo, pero sí va a entrar parte de la teoría, ¿no? De lo que está en las diapositivas. Y no se preocupen, ya después del examen
vamos a realizar este ejercicio todos paso por paso, pero realmente quiero saber cuánto han comprendido durante estas 2 clases. Entonces, una vez más, no van a ser penalizados si no lo realizan, pero los que realizan, aunque sea el mes de enero, que ya está realizado, que ya lo hemos completado con su compañero, voy a tomarlo mucho en consideración, ¿no? Los voy a ayudar. Eso sería todo. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda antes de finalizar? Ok. Entonces, si no hay Ingeniero, ninguna otra para consulta. el siguiente mes, ¿Mm? ingeniero, digamos, para el siguiente mes el excedente ya forma parte de la reserva, ¿no? Depende. O sea, si usted tiene espacio en el suelo, puede que forme parte para la reserva. En el mes de enero la reserva está en 100 milímetros, ¿no? Si usted tiene excedentes de 51 milímetros, esos 51 milímetros, si no van a ir al suelo, van a escurrirse. O sea, se va a ir superficialmente, como se va el agua, por ejemplo, de la lluvia, eso va a pasar porque no hay donde ingrese, no hay donde se almacene. En el siguiente mes, en febrero, usted va a tener la reserva de agua en el suelo de 100. Lo mismo, ¿no? Su excedente, obviamente el mes de enero ya se fue, su excedente ya desapareció la cantidad de 51 milímetros, entonces en este caso ya no lo toma en cuenta los 51 milímetros. Porque ese excedente, esa lluvia ya fluyó en todo el mes de enero, ya se fue a un río. No se pudo quedar en la tierra porque, bueno, en el suelo, porque ya está saturado el suelo, ya está a su capacidad máxima, entonces solo tiene que fluir e ir a otra cuenca, ir a un río o ir a parar al mar. Entonces, su 51 lo pierde, por ejemplo, en enero. Listo, ingeniero. Perfecto. Entonces, los dejo trabajando y nos estaríamos encontrando el día lunes 30 en el examen. Que tengan muy buenas noches, chicos, y cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hija.